¿Alguna vez se ha sentido tan acorralado por las deudas que la vergüenza le quema el alma, que el miedo a no poder pagar le roba el aliento y le quita el sueño? ¿Ha mirado su cuenta bancaria y sentido un nudo en el estómago, una punzada de desesperación, pensando que no hay salida, que el dinero nunca será suficiente, que la escasez es una condena de la que jamás podrá escapar? Si su respuesta resuena con un sí profundo en su corazón, prepárese, porque lo que está a punto de escuchar no es una historia más de superación, no es un cuento de hadas. Es una revelación que puede transformar su vida financiera de la noche a la mañana, una verdad oculta en las escrituras que pocos han sabido activar. Imagínese por un instante, una deuda de $97,000, una cifra que parece una montaña imposible de escalar, una carga tan pesada que aplasta el espíritu, que le roba la dignidad y la paz. Y de repente, desaparece, no por suerte, no por un golpe de azar, no por una lotería, sino por una oración. Sí, una oración tan poderosa, tan específica, tan llena de fe y revelación, que activó un milagro que la Biblia ha guardado en secreto por siglos, esperando el momento justo para ser descubierto por almas sedientas de liberación. Esta es la historia real de Antonio Ramírez, un hombre como usted, como yo, un padre de familia que siempre creyó en el trabajo duro, en la honestidad inquebrantable y en la promesa de que el esfuerzo siempre trae recompensa. Desde su juventud, Antonio no le temía a ningún desafío. Cargaba cajas pesadas en el mercado central, vendía frutas frescas en la feria, se ganaba la vida haciendo chambitas de albañil, electricista, conductor. No me falta disposición, me falta oportunidad. Solía repetir con una sonrisa esperanzadora, una frase que era su mantra, su motor. Pero con el paso implacable del tiempo, esa frase, antes llena de optimismo, se fue volviendo amarga, pesada, casi un lamento silencioso. Porque por más que Antonio se deslomaba, por más que sus manos se endurecían y su cuerpo se cansaba, las cuentas no dejaban de crecer, como una marea implacable que lo arrastraba. La familia crecía, los hijos necesitaban estudiar, la comida se encarecía día a día, el alquiler subía sin piedad, y lo más cruel de todo, el trabajo. El trabajo se volvía cada vez más escaso, como arena fina que se escurre entre los dedos, dejándolo con las manos vacías. Cuando Antonio llegó a los 52 años, su cuerpo, antes fuerte y resistente, ya no era el mismo. Las dolencias en la espalda eran constantes, un recordatorio doloroso de los años de esfuerzo, impidiéndole cargar peso. El teléfono, antes su aliado para conseguir chambas, ya no sonaba con ofertas de trabajo. La fuerza física se desvanecía, y con ella, la esperanza de un futuro mejor. Fue entonces, en el abismo más profundo de la desesperación, con el agua hasta el cuello, que Antonio, como muchos en su misma situación, recurrió a lo que parecía la única salida: los préstamos. El primero fue pequeño, casi insignificante, un adelanto del banco para cubrir el alquiler de ese mes. Luego, una tarjeta de crédito nueva para comprar alimentos básicos. Más tarde, un segundo préstamo, aún mayor, para saldar el primero. Y así, en una espiral descendente, sin darse cuenta, Antonio se encontró ahogado, con la soga al cuello, atrapado en una telaraña de deudas. Cuando vio la última factura sobre la mesa de su humilde hogar, el número gritaba en su cara, una cifra que le heló la sangre: $97,000 en deudas, una cantidad que le daba vergüenza, una humillación tan grande que no podía pronunciar en voz alta. ¿Cómo había llegado un hombre honesto, trabajador, un padre de familia ejemplar, a ese punto de quiebre? Su esposa, María de la Gracia, una mujer de fe inquebrantable, intentaba ser su pilar, su consuelo en medio de la tormenta. Antonio, Dios va a proveer. Vamos a orar juntos, mi amor, le decía con voz suave, llena de esperanza. Pero él, consumido por la vergüenza, por el peso de la responsabilidad y una rabia contenida, respondía con amargura: Gracia, oramos todos los días, pedimos y pedimos, y parece que Dios ya no nos escucha. Parece que el cielo está sordo a nuestras súplicas. No era falta de fe, no era incredulidad, era un agotamiento profundo, una fatiga del alma.
Era ese silencio doloroso del cielo que te hace dudar de todo, incluso de la propia oración, de la existencia de un Dios que se preocupa. Si usted se siente así, si la carga de las deudas le roba el sueño, la paz, la alegría de vivir, sepa que no está solo. Miles de personas en Latinoamérica viven esta misma realidad. Pero también sepa que hay una salida, una promesa bíblica que espera ser activada, una llave que puede abrir las puertas de la abundancia y la prosperidad en su vida, una verdad que ha estado oculta a simple vista. Si usted cree que es tiempo de que su historia cambie, si está listo para recibir su liberación financiera, para romper las cadenas de la escasez y vivir la abundancia que Dios tiene para usted, deje un comentario ahora mismo. Escriba con toda la fe de su corazón: yo recibo mi liberación financiera, y prepárese, porque lo que viene a continuación cambiará su perspectiva para siempre. En medio de esa tormenta de desesperación, con la cabeza hirviendo de preocupaciones y el corazón oprimido por la vergüenza, Antonio Ramírez se encerró en su humilde habitación una tarde de martes. La casa estaba en silencio, un silencio que solo amplificaba el ruido de sus pensamientos. Se sentó en la orilla de la cama, mirando fijamente el suelo, como si esperara que una respuesta milagrosa brotara de las grietas del piso. Pero no había nada, solo el monótono zumbido de un viejo ventilador, girando lentamente, un eco de su propia vida que parecía estancada. Fue en ese momento de profunda introspección, mientras revolvía unas viejas cajas olvidadas en el armario, que Antonio encontró algo que no veía desde hacía muchos años: una pequeña Biblia de tapa negra, un regalo de su padre cuando era apenas un joven. Estaba gastada por el tiempo, las páginas amarillentas, algunas dobladas por el uso, pero al abrirla, algo capturó su atención de inmediato. Había una marca, un doblez, justo en el Salmo 67, y como si una fuerza invisible lo guiara, comenzó a leer en voz baja, con una voz que al principio temblaba, pero que poco a poco fue ganando firmeza. Tenga Dios misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Antonio, en ese instante, no entendía completamente el significado profundo de esas palabras, pero algo en ese texto lo conmovió hasta lo más hondo. Había una fuerza, una presencia innegable, como si esas palabras hubieran sido escritas directamente para él, para su situación, para su desesperación. Un calor comenzó a invadir su pecho, una mezcla extraña de esperanza renovada y reverencia profunda, y por primera vez en muchos meses, sintió un deseo genuino de orar. Pero esta vez, no era una súplica de desespero, no era un ruego de mendigo, era una declaración de fe, una afirmación poderosa. Se arrodilló allí mismo, con la Biblia abierta sobre el colchón, y elevó una oración simple, pero firme, una oración que venía desde lo más profundo de su ser. Señor, si este salmo fue escrito para mí, si estas palabras encierran un secreto, un código, un acceso a tu provisión divina, entonces yo declaro, yo recibo, yo creo, y voy a repetir esto cuantas veces sea necesario, hasta que el cielo se abra y tu gloria se manifieste en mi vida. Esa noche, Antonio hizo algo que nadie le había enseñado, algo que iba más allá de la lógica humana. Leyó el Salmo 67, 3 veces en voz alta, no como un ritual vacío, sino como un acto profético, una siembra espiritual. 3 veces, con fe inquebrantable, con un enfoque total, con lágrimas que corrían por su rostro, no de tristeza, sino de una profunda convicción. No pidió dinero, no suplicó por milagros, solo declaró lo que estaba escrito allí: que Dios hiciera resplandecer su rostro sobre él, que su camino fuera conocido en su vida, que los pueblos alabaran al Señor, incluyéndolo a él, en medio de sus deudas, alabando incluso antes de recibir la respuesta. Al terminar, algo curioso, casi inexplicable sucedió. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Antonio no contestó, pero ese timbre, en ese momento exacto, encendió algo dentro de él. Un sentimiento difícil de explicar,
como si algo, una fuerza invisible, hubiera comenzado a moverse en el mundo espiritual. Querido amigo, la vida financiera de muchas personas está estancada, bloqueada, no por falta de esfuerzo, sino por raíces invisibles que operan en el mundo espiritual. El miedo, las palabras negativas que pronunciamos sobre nosotros mismos o que otros pronunciaron sobre nosotros, las maldiciones generacionales, los bloqueos espirituales que nos impiden recibir las bendiciones que Dios ya ha liberado. ¿Ha pensado alguna vez que sus problemas de dinero no son solo económicos, sino que tienen una raíz más profunda, espiritual? La Biblia nos enseña que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos oran, pero oran de forma equivocada, pidiendo limosnas al cielo cuando el cielo está lleno de provisión, esperando solo que alguien crea con audacia y active las promesas. La palabra de Dios no es solo un libro de historias, es un arma poderosa, una llave maestra que puede desatar las cadenas de la escasez y abrir las compuertas de la abundancia. Antonio no oró como un mendigo, oró como un hijo, con la autoridad que le da su identidad en Cristo. Y esa es la identidad que usted necesita asumir hoy, la de un hijo de un padre rico, poderoso y fiel. Es tiempo de entender que la fe no es solo creer, es actuar, es declarar, es activar lo que ya es suyo por herencia divina. El día después de aquella noche transformadora, Antonio Ramírez se despertó diferente, más ligero. No es que los problemas hubieran desaparecido mágicamente, pero el fardo, la pesada carga de las deudas, parecía mucho menor, casi insignificante. Fue a la feria, caminó a casa, y al llegar, encontró a su esposa, María de la Gracia, con una mirada asustada, sosteniendo un sobre en la mano. «Antonio, ¿te acuerdas de aquel viejo proceso contra el banco por cobro indebido?», le preguntó con voz temblorosa. Él apenas lo recordaba. Años atrás, un abogado había iniciado una acción, pero le habían dicho que no daría resultado, que era una causa perdida. Pues ahora, en aquel sobre, estaba la respuesta. «No vas a creer esto, Antonio», exclamó María, con los ojos mareados, no de desesperación sino de asombro, casi de temor reverente. Ella sostenía el sobre como quien carga una noticia que cambia vidas para siempre. Antonio tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó 1, 2, 3 veces. No era posible. El documento decía claramente que el banco había perdido la demanda judicial, y lo que era aún más increíble, él tenía derecho a una restitución por cobro indebido, con intereses y corrección. El valor exacto, $97,248.67. Era imposible no asociarlo. Era el mismo valor que él debía, sumado entre tarjetas, préstamos, intereses y atrasos. Antonio cayó de rodillas en medio de la sala. No gritó, no lloró. Se quedó en silencio, con el rostro vuelto hacia el techo, los ojos cerrados y las manos abiertas, como quien finalmente entiende una respuesta que esperó por mucho, mucho tiempo. «Señor, entonces tú todavía me escuchas», susurró. Esta escena parece un milagro y lo es, pero no se detiene ahí. Lo que le sucedió a Antonio no fue suerte, coincidencia o acaso. Fue una activación espiritual. Y es aquí donde muchos cometen un error crucial, porque viven la vida entera clamando por bendiciones, pero nunca se posicionan para recibirlas. Oran sin convicción, repiten palabras como si fueran fórmulas mágicas, pero no entienden lo que están liberando en el mundo espiritual. Cuando Antonio oró el Salmo 67, 3 veces aquella noche, no solo leyó versículos, él alineó su fe con una promesa eterna, con un código divino. La primera frase de este salmo ya encierra un misterio profundo, un poder que ha sido prácticamente olvidado. Salmo 67:1. Tenga Dios misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Amigo, el rostro de Dios es la representación de su presencia manifestada en nuestra vida. Cuando el rostro de Dios resplandece sobre alguien, todo cambia. La oscuridad retrocede, la escasez se disuelve como la niebla al sol, y la provisión divina se manifiesta de formas asombrosas. Y lo más importante, este versículo no está pidiendo una bendición futura, está declarando una bendición que ya ha sido dada,
Antonio no pidió dinero. Él llamó a la existencia algo que ya le pertenecía en el plano espiritual. Y ahí está el secreto que poca gente entiende. La mayoría de las bendiciones de Dios ya han sido liberadas, pero no han sido activadas. ¿Y cómo se activan? Con entendimiento, con una fe viva, con palabras alineadas a la palabra de Dios, con declaraciones hechas desde lo más profundo de su ser, desde una identidad de hijo, no de mendigo. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y esto es una verdad innegable. Muchos viven orando de forma equivocada, pidiendo limosnas al cielo, cuando el cielo está lleno de provisión, esperando solo que alguien crea con audacia y se atreva a tomar lo que ya es suyo. Fue esto lo que cambió en la vida de Antonio. Él no oró como un mendigo, oró como un hijo, y esa es la identidad que usted necesita asumir hoy, la de un hijo de un padre rico, poderoso y fiel, un padre que tiene toda la abundancia para usted. Tal vez usted, que está escuchando esto ahora mismo, también esté con deudas acumuladas. Quizás sean 5,000 quizá, ese 50,000, o incluso más. Tal vez sea el alquiler atrasado, la tarjeta de crédito reventada, el nombre en la lista negra, la ansiedad que le quita el sueño, la vergüenza de no poder ayudar a sus hijos, el miedo paralizante de no tener dinero mañana. Yo lo entiendo. Y más que eso, Dios lo entiende. Pero entienda una cosa crucial: no es solo orar, es orar con revelación, es declarar con conciencia, con la certeza de que ya es suyo. Fue esto lo que el Espíritu Santo hizo con Antonio. Le abrió los ojos al poder escondido dentro de un salmo que todos leen, pero pocos, muy pocos, realmente ven. Y hay otro versículo poderoso en este mismo salmo que revela la clave de la manifestación física. Salmo 67:6. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. ¿Sabe lo que esto significa, querido amigo? Significa que la tierra, que representa todo lo que es físico, visible, palpable, responde a lo que es declarado en el mundo espiritual. Cuando usted activa su fe y libera palabras con autoridad, la tierra obedece. El dinero que estaba retenido se suelta, el proceso legal que estaba parado avanza, la puerta que estaba cerrada se abre de par en par. Lo improbable, lo imposible, sucede. Fue esto lo que le pasó a Antonio, y puede sucederle a usted. Pero hay un punto importante aquí que no puedo dejar de decirle. Antonio no compartió este milagro de inmediato con nadie, ni con sus hijos, ni con los vecinos, ni en las redes sociales. Él entendió que existe algo sagrado en la revelación espiritual, que hay bendiciones que necesitan ser protegidas en el inicio, como semillas preciosas en la tierra. Él y su esposa oraron juntos por 7 días más, antes de contarle a cualquier persona. ¿Por qué? Porque la fe no es solo gritar, es cultivar en silencio hasta que florezca. Y este también puede ser su secreto. Al recibir esta revelación, al orar con este salmo, hágalo con reverencia, con silencio, con un enfoque total. No necesita anunciarlo al mundo, necesita solo creer. Ahora tal vez usted se esté preguntando: pero esto también funcionará para mí, ¿y si lo hago y nada sucede? ¿Y si es solo una coincidencia? Esas dudas son naturales, son la voz del miedo. Pero recuerde una cosa: Antonio solo tuvo el milagro porque se atrevió a creer, porque decidió orar de forma diferente, porque fue guiado por la fe, no por el miedo. Hoy usted tiene la misma oportunidad, y todo comienza con una decisión: repetir con fe esta oración 3 veces, como él hizo, y ver con sus propios ojos lo que puede suceder. Si usted ya está sintiendo esto arder en su corazón, si algo dentro de usted ya está diciendo: es ahora, entonces prepárese, porque en el momento justo, usted va a conocer esta oración. Ella será revelada, explicada y entregada en detalles, y cuando eso suceda, usted sabrá exactamente qué hacer. Pero no basta solo con escuchar, usted necesita hacer. Y cuando lo haga, hágalo como un hijo, no como un mendigo. Si usted está listo, respire hondo y prepárese para el siguiente paso, donde la transformación comienza a manifestarse. Aquella tercera noche, la noche en que Antonio Ramírez repitió la oración del Salmo 67 3 veces, fue una noche diferente, cargada de una energía palpable.
Había algo en el aire que no era viento, no era un sonido común. Era como si el silencio mismo estuviera cargado de una presencia divina, una atmósfera sagrada que envolvía cada rincón de su hogar. Su esposa, María de la Gracia, no necesitó preguntar qué estaba sucediendo. Ella lo sintió, lo percibió en el ambiente. Se sentó en el sofá a su lado, tomó su mano y, sin entenderlo todo, repitió las palabras junto a él, movida por una fe inquebrantable y una confianza ciega en su esposo y en Dios. En esa misma madrugada, Antonio durmió en paz por primera vez en meses. Su mente no daba vueltas como un ventilador descontrolado. Su pecho no estaba oprimido por la angustia. La sensación era de que finalmente había depositado el peso de su mochila, la carga de sus deudas y preocupaciones en las manos de otro, de alguien mucho más grande y poderoso. Y ese alguien era Jesús. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay una paz tan real, tan tangible, cuando oramos con fe genuina? Porque en el mundo espiritual, la oración no es solo hablar, es una transferencia. Es como si usted abriera un cofre invisible y depositara allí toda su angustia, toda su ansiedad, todo su miedo. Y Dios, como un padre atento y amoroso, recogiera aquello, reorganizara las piezas del tablero de su vida y comenzara a mover aquello que usted jamás, por sus propias fuerzas, conseguiría mover solo. Y lo que sucedió en los días siguientes en la vida de Antonio fue más allá de lo que él podría haber imaginado en sus sueños más audaces. Primero, recibió una llamada inesperada de un pariente lejano que estaba vendiendo un terreno y quería saber si Antonio conocía a alguien interesado. Él ni siquiera pensó en comprar, no tenía un centavo de sobra, pero por pura cortesía, dijo que preguntaría. Cuando mencionó el terreno a un colega de trabajo, ese colega, que nunca había mostrado interés alguno en bienes raíces, se animó, fue a visitar la propiedad y cerró el negocio el mismo día. Parecía una simple coincidencia, pero allí estaba la primera comisión inesperada. 5,000 $, y lo que es ese, el colega quedó tan satisfecho con la agilidad y honestidad de Antonio que lo recomendó para otro negocio inmobiliario, esta vez una intermediación entre familiares que necesitaban vender una casa heredada. Antonio, sin ser un agente de bienes raíces, lograr unir a las partes y fuere compensado con otro $12,000. En un intervalo de solo 7 días, $17,000 habían entrado en la cuenta bancaria de alguien que hasta el día anterior apenas podía pagar la factura de la luz. Esto lo conmovió profundamente. ¿Será este el comienzo del cambio?, pensaba, pero aún había más por venir. En la segunda semana, Antonio recibió una llamada del propio gerente del banco. Y aquí está un punto crucial de esta historia, un verdadero punto de inflexión. El gerente, que siempre había sido frío, distante y burocrático, esta vez llamaba con un tono diferente, casi amable. Quería conversar personalmente. Dijo que había una nueva propuesta de negociación a ser discutida. Antonio y María de la Gracia fueron a la agencia con el corazón latiéndoles con fuerza. Al llegar allí, la propuesta era tan absurda, tan increíble, que parecía un error, un engaño. El banco estaba dispuesto a saldar la deuda total de Antonio con un pago único de solo $3,000. Esto se debía a un nuevo plan de recuperación de crédito de la institución, sumado a un error en el sistema de intereses. ¿Era un engaño? No, no era un engaño, era un milagro. Era una intervención divina, usando incluso los sistemas humanos para manifestar la provisión que ya había sido liberada en el cielo. Antonio miró a María, le tomó la mano con fuerza y susurró. Fue la oración, fue el salmo. Ella respondió solo con una mirada que mezclaba fe, gratitud y ese miedo bueno de quien es testigo de lo sobrenatural manifestándose ante sus propios ojos. Y fue allí, en aquella mesa fría del banco, que Antonio entendió una de las verdades más escondidas de la Biblia. Dios no solo quiere que usted ore, Él quiere que usted active. Mucha gente habla, grita, pide, pero pocas personas activan los códigos espirituales que ya están en la palabra de Dios. En el caso del Salmo 67, 2 códigos son evidentes y poderosos. Primero, autoridad espiritual.
Cuando usted ora declarando que la bendición ya fue liberada, usted se posiciona como un hijo, y los hijos no mendigan pan. Ellos reclaman su herencia. Segundo, repetición con intención. Al repetir la oración 3 veces, Antonio hizo más que insistir. Él selló su fe, grabó la promesa en su espíritu. El número 3 es un número de confirmación espiritual. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pasado, presente y futuro, cuerpo, alma y espíritu. La repetición no fue un ritual vacío, sino una activación total de la promesa divina. Y aquí va una verdad que puede incomodar, pero que necesita ser dicha con urgencia. No sirve de nada solo orar si dentro de usted aún existe una identidad de esclavo, de mendigo. Antonio fue liberado de adentro hacia afuera. Antes de ver el dinero, él vio al Padre. Antes de tocar el milagro, él tocó la fe. Y eso, querido amigo, cambia absolutamente todo. Si usted todavía está pensando que todo esto es una simple coincidencia, tal vez aún le falte el entendimiento completo, porque el milagro no comienza cuando el dinero entra en su cuenta. El milagro comienza cuando la fe es despertada en su corazón. Hoy, miles de personas están como Antonio estaba, sofocadas en deudas, sin esperanza, con noches mal dormidas y días arrastrados por la angustia. Y tal vez usted también esté así, y está bien. Lo que importa es que hay una llave, hay un código, hay una oración, y está a punto de ser entregada a usted. Pero no basta con solo escuchar. Usted necesita estar listo para hacer, para repetir con fe inquebrantable, para declarar con entendimiento, para llamar a la existencia lo que ya es suyo por herencia espiritual. Prepárese. En el siguiente bloque, usted va a recibir la misma oración que Antonio oró por 3 noches consecutivas. Pero antes respire hondo, porque lo que está a punto de recibir no es solo una oración, es una activación. En aquella tercera noche, la más sagrada de todas, Antonio Ramírez no solo repitió palabras, él se posicionó espiritualmente de una manera que nunca antes había hecho. Ya no era el hombre quebrado y desesperado que había comenzado esta jornada de fe. Había en él una firmeza inquebrantable, una convicción profunda, una certeza silenciosa de que algo mucho mayor, algo divino, estaba siendo escrito en su historia. Antes de comenzar, apagó todas las luces de la casa, creando un ambiente de intimidad con lo divino. Encendió una única vela en un rincón de la sala, cuya llama danzante parecía representar la luz de la esperanza en medio de la oscuridad. Colocó su teléfono en modo avión, eliminando cualquier distracción. No era un simple momento de oración, era un encuentro sagrado, un altar invisible que se levantaba allí, en su humilde hogar, con lágrimas de arrepentimiento y gratitud, con una fe inquebrantable y una Biblia abierta en el Salmo 67. Pero a diferencia de las otras noches, Antonio decidió ir más allá. Declaró cada versículo del Salmo como una afirmación profética, como una verdad que se manifestaría en su vida, y después repitió la oración que había brotado de su corazón, una oración que quemaba en su interior, como si el propio Jesús estuviera sentado justo frente a él, escuchando cada palabra. Aquí está la oración que él hizo, la misma que ahora está siendo entregada a usted. Y si usted está listo de verdad, si su corazón anhela una transformación, cierre los ojos cuando termine de leerla, respire hondo y repítala en voz alta con una fe viva, con la convicción de que está hablando directamente con el Creador. Haga esto por 3 noches consecutivas, no como un ritual mágico o una superstición, sino como un acto profético poderoso, alineado con el cielo, que desatará la abundancia en su vida. La oración de activación financiera. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios vivo que gobierna los cielos y la tierra, yo me coloco ahora delante de tu presencia, no como un mendigo que suplica por migajas, sino como un hijo amado, porque fui adoptado por tu gracia infinita y soy heredero de tu promesa inquebrantable. Señor, sé generoso conmigo, extiende sobre mí tu rostro lleno de luz, tu favor que ilumina las tinieblas. Ilumina los caminos de mi vida financiera, disipa la confusión y la escasez. Saca de la oscuridad las soluciones escondidas, las oportunidades que no puedo ver. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar.
puertas de prosperidad y bendición. Cierra ciclos de escasez y deudas que están drenando mi energía, mi paz y mi alegría, y haz brillar sobre mí tu misericordia y tu provisión sobrenatural. Que el Señor me bendiga con sabiduría para manejar lo que ya tengo, con audacia para ir más allá del miedo y de la zona de confort, con inteligencia divina para multiplicar los recursos que me confías, y con coraje para romper los patrones de la escasez que han limitado mi vida hasta ahora. Padre, yo declaro con fe inquebrantable: el dinero que necesito ya ha sido liberado en los cielos. Las conexiones divinas que preciso ya están siendo activadas. Los contratos que estaban estancados, las ventas que no se concretaban, los clientes que no llegaban, las ideas que no prosperaban. Todo lo que estaba trabado está ahora mismo destrabándose por tu poder. Yo profetizo sobre mi cuenta bancaria. No más será un símbolo de vergüenza y escasez, sino un testimonio vivo de tu abundancia, desbordante. Yo profetizo sobre mi cartera. Nunca más estará vacía, porque mi Dios es el Dios de la multiplicación, el que hace que lo poco se convierta en mucho, que los pueblos, incluso aquellos que dudaron de mí, vean tu poder manifestado en mi vida, que los que se burlaron, los que me despreciaron por mi situación, testifiquen el milagro que harás, y que mi historia, Señor, inspire a otros a creer también, a activar sus propias promesas. Padre amado, yo clamo que el Señor me juzgue con justicia, que conduzca mi vida con rectitud y que transforme mi mente para pensar como un hijo próspero, no como un siervo amedrentado por la escasez. Que la tierra dé su fruto abundante, que mis esfuerzos no sean en vano, que cada semilla que yo plante, cada acción que yo tome, genere una cosecha acelerada y sobrenatural, y que la abundancia, Señor, corra detrás de mí y no al contrario. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiebro toda palabra de maldición dicha sobre mi vida financiera, toda sentencia de pobreza, toda herencia de escasez. Cancelo ahora mismo toda sentencia invisible de miseria que me ha perseguido. Revoco toda alianza hecha con la escasez, consciente o inconscientemente, y recibo ahora tu bendición sobre mi nombre, sobre mi trabajo, sobre mi casa, sobre mi familia y sobre mi futuro. Esta no es una oración cualquiera, Señor. Es un decreto, es un rompimiento con el pasado, es un recomienzo glorioso con tu mano extendida sobre mí. Gracias, Padre, porque antes incluso de que yo viera el milagro, tú ya estabas obrando en mi favor. Ahora yo me posiciono, yo tomo posesión de mi herencia y declaro en voz alta, con toda la autoridad que me has dado, que Dios me bendiga y haga resplandecer sobre mí su rostro, que el camino de la prosperidad sea claro, y que el dinero que me es de derecho, por tu promesa, encuentre el camino hasta mí, en el nombre de Jesús. Amén. Antonio hizo esta oración así, con voz firme, con los ojos mareados por la emoción y las manos en el corazón. No hubo relámpagos, no hubo fuego del cielo, pero hubo algo mucho más importante. El mundo espiritual se movió con una fuerza inmensa. Y usted necesita entender esto. Es en este momento, en esta activación de fe, que todo comienza a cambiar. No cuando el dinero llega a su cuenta, sino cuando usted activa la fe con entendimiento, con conciencia. Cuando usted ora con convicción y no solo con desesperación. Cuando usted deja de repetir oraciones vacías y comienza a declarar con intención, con autoridad. Esa es la diferencia abismal entre quien solo habla con Dios y quien activa las promesas que Él ya ha liberado. Entonces, si usted hace esta oración del modo correcto, del modo que fue escrito aquí, con reverencia, con enfoque y con una fe inquebrantable, prepárese, porque usted no está solo diciendo palabras, usted está girando una llave que puede destrabar las finanzas de su casa, una llave que puede traer respuestas que parecían imposibles, una llave que, cuando gira en el mundo espiritual, hace que lo invisible se vuelva visible, que lo imposible se haga realidad. Si usted sintió que esta oración habló directamente a su corazón, si algo dentro de usted se movió mientras oraba con Antonio, entonces entienda, no fue por casualidad. Esto es Dios mostrándole el camino, revelándole el secreto para su propia liberación. Usted no necesita seguir viviendo con miedo al banco, con la vergüenza de su cuenta vacía,
con esa sensación de que nunca saldrá del fondo del pozo. El tiempo de la escasez está llegando a su fin, pero solo si usted da el próximo paso, el paso de la fe y la acción. Existe un contenido revelador, un verdadero tesoro, que le recomiendo con toda la convicción de mi alma. Los secretos ocultos descifrados de la Biblia para hacerse rico. Este libro, basado en principios bíblicos, espirituales y estratégicos, le muestra cómo hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia activaron la prosperidad con fe, entendimiento y un posicionamiento práctico. Es directo, es profundo, es transformador y lo mejor de todo, está disponible para usted ahora mismo. Haga clic en el video que está apareciendo en su pantalla o en el enlace de la descripción y en el comentario fijado. Allí usted va a entender por qué esta revelación estuvo escondida por tanto tiempo y cómo aplicarla en su vida hoy mismo para ver los milagros financieros. No pierda más tiempo. El cielo ya liberó su bendición. Ahora, querido amigo, es usted quien decide activarla. Que Dios le bendiga abundantemente y que la prosperidad del Salmo 67 se manifieste con fuerza sobrenatural en su vida. Amén.